Bueno, bon dia a tothom, buenos días a todos y bienvenidos, benvinguts a esta nueva edición del Foro Impulsa, que como veis es un poco distinta a otros años, los que habéis estado aquí otros años. Es una edición en la que las sesiones son más pequeñas, con la idea de que podamos interactuar con la gente que es más senior, como es el caso de Rolf, y más experimentada, y que permita, digamos, que tengamos un diálogo, no solamente una conversación en una dirección, sino que tengamos dos direcciones, ¿no? Que es un poco el objetivo de este foro. Para mí, yo solo aquí estoy para presentar a Rolf Tarrac, que es un gran placer para mí. Rolf es físico, yo también soy físico, luego me equivoqué, me fui al mundo de las finanzas, una pena. Rolf, sin embargo, siguió en el mundo de la física y es catedrático de física teórica. Y fue rector durante muchos años de la Universidad de Luxemburgo y también antes presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, ¿no? Es una persona que es físico y es un gran científico, pero también un gran administrador y gestor de la ciencia, que es algo tan importante para un país, ¿no? Tiene todo tipo de premios internacionales que no pienso listar y recientemente ha sido nombrado presidente de la Asociación Europea de Universidades. Y hace 3 días le han nombrado Grand Officier del Ducado de Luxemburgo, que es un título muy impresionante, Rolf. Hay dos, por lo visto. El otro es un premio Nobel de Economía o de Física, no sé de qué es. Medicina. De Medicina. Fisiología, sí. Con lo cual, bueno, la compañía no está mal, ¿no? Rolf nos va a hablar del placer de decidir en el escenario del conocimiento, ¿no? Yo creo que habéis empezado muy bien con decidir venir aquí, porque yo creo que la conversación que tendremos con Rolf va a ser tremendamente creativa e inspirante, seguro, ¿no? Y el placer de decir que está acompañado, maravillas, es un placer por un lado, pero por otro lado tiene sus responsabilidades también, ¿no? Y eso nos va a hablar un poco de cómo enfrentarnos a las incertidumbres y los límites de ese placer, ¿no? Y antes de dar paso a Rolf, y acabo ya, quería recordaros que para compartir reflexiones, ideas que tengáis y que veremos en el resultado de esta conferencia, se puede hacer a través del hashtag de Twitter Impulsa 2015. Con todos ustedes, Rolf Tarrac. Después de que hable Rolf, tendremos una conversación entre todos y por favor os pido que seáis activos en el diálogo. Gracias, Rolf. Amigos, señoras y señores. Bueno, yo voy a hablar aproximadamente unos 40 minutos y luego pues habrá un debate. Como seguro que muchas de las cosas que diré no se acabarán de entender, ustedes tendrán un magnífico material para acribillarme con preguntas. Las preguntas las pueden hacer en catalán, si volen, bueno, y en otros idiomas, pero me imagino que eso no ha lugar. Muy bien, bueno, pues vamos sobre el placer de decidir. Bueno, hay una serie de cosas que uno se plantea en algún momento de la vida, el sentido de la vida, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, y eso no es el tema hoy en día, pero sí que hay cinco columnas para mí, hablo de una forma muy personal, 5 columnas que son esenciales precisamente para dar un contenido a mi vida. Y esas 5 columnas son: una, el entender. Entender es algo más que saber. Algunas palabras diré sobre esta diferencia, pero la primera es entender. Entender cómo funciona el mundo, entender en fin, las bases de la ciencia, entender al hombre, entender. La segunda es decidir, y que es de la que voy a hablar hoy en día. Hablaré primero algo también de entender y saber, porque para decidir hay que entender y saber algo, lógicamente, ¿no? Y particularmente hablaré un poco de las cosas que hay que evitar. El tercero es actuar, el cuarto es sentir y el quinto es compartir. Por lo tanto, hoy el segundo aspecto que para mí es muy importante para llevar una vida que a mí al menos me gusta, hasta hoy en día me ha gustado y me ha hecho una persona muy feliz, pues este segundo aspecto es del que hoy quiero hablar brevemente. Bien, aquí tienen ustedes un poco el contenido. No podré, esto lo voy a utilizar más bien como para mí mismo, para decidir exactamente qué es lo que les diré, porque yo esto suelo decidirlo en un último momento, justo cuando veo lo que hay en la pantalla. Y por lo tanto no voy a explicar todo lo que verán ustedes. Lo que sabemos, que sabemos. Bien, aquí lo más importante es quizás los límites del conocimiento. Lo que sabemos, obviamente, lo sabemos
en nuestro cerebro pues pesa 1,3 kilos, materia gris, materia blanca, yo creo que en un 60% es grasa, y no hay que pretender que este objeto sea capaz de entenderlo todo. Entiende mucho y sabe mucho, pero tiene sus límites. Obviamente, hoy en día los cerebros están conectados, pero incluso eso tiene sus límites. Hay otros límites, es imposible saber algo más que esté más allá del horizonte del universo, porque la luz no ha tenido tiempo en los 14.000 millones de años de edad del universo, la luz no ha tenido tiempo para llegar hasta nosotros y por lo tanto, como es la luz la que nos transmite la información más lejana, pues claro, no podemos saber nada de lo que hay más allá. O al principio del universo, el Big Bang, cuando en la época de la gravitación cuántica el tiempo, en vez de ser un continuo, que es lo que nosotros conocemos, pues eran unas partículas de tiempo. Eso suena bien, pero en el fondo bueno, pues no lo entendemos, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen que lo entienden, pero en fin, yo creo que la mayoría no lo entendemos. Por lo tanto, hay unos límites y hay que ser muy conscientes de los límites, hay que ser conscientes de lo que son los límites esenciales, básicos, y lo que son los límites simplemente porque uno no se ha estudiado la lección. Esas son dos cosas muy distintas. Esos no me interesan. Incertidumbres, ambigüedades e ignorancia. Sí, aquí quiero enseñarles una pequeña tabla. Cuando ustedes tienen una cierta situación en la que, aquí lo verán, cuando lo que saben de las posibilidades y lo que saben de las probabilidades, o sea, hay la posibilidad A con una probabilidad del 30% y la posibilidad B con una probabilidad del 70%. Bueno, esto es una situación que se llama de riesgo, pero es la del riesgo mínimo, porque conocemos todas las posibilidades y conocemos todas las probabilidades de esas posibilidades. Entonces, ustedes tendrán que decidir, pero al menos la situación es muy clara. Ahora vienen dos situaciones un poquito más complicadas, que es la de incertidumbre, que tenemos un conocimiento insuficiente de probabilidades. Conocemos todas las posibilidades, o sea, la posibilidad A tiene una probabilidad de entre el 20 y el 50%, y la posibilidad B pues lo tiene entre el 40 y el 70%, por ejemplo. Entonces, ahí no conocemos bien las probabilidades. La situación es más difícil, bastante más difícil para decidir. La tercera es la de ambigüedad. Aquí conocemos las probabilidades, pero no conocemos bien las posibilidades, o sea, queda una posibilidad fuera. Las que conocemos las probabilidades, pero hay algunas posibilidades que no conocemos. Eso aún es un poquito más complicado. Y finalmente la última, que es cuando tanto las probabilidades como las posibilidades se conocen insuficientemente, y ahí es cuando la cosa se hace muy, muy difícil. Esto es, por cierto, lo que pasa normalmente en el cambio climático. Todas estas discusiones eternas del cambio climático, si hay, no hay, bueno, etc. El problema es que ni se conocen todas las posibilidades ni se conocen todas las probabilidades. Y entonces, pues, lógicamente, los científicos que hacen lo que deben hacer son muy prudentes, pero hay una presión tanto de los medios como de la política de que abandonen su prudencia y que digan, pero ¿serán 2 grados o serán 3 grados el aumento de temperatura dentro de 50 años? ¿No? Y al final, el científico, que no pasa de ser un ser humano, pues en un momento de debilidad dice, pues 3 grados, ¿no? Y entonces sale 3 grados, luego resulta que no es eso, y entonces dicen, es que los científicos no sirven para nada, no tienen ni idea, ¿no? Bien, eso es lo que nos pasa muchas veces, pero si tienen en cuenta esta pequeña tabla, pues entenderán que cuando se está en la situación de conocimiento incompleto de ambas cosas, pues más vale ser muy, muy prudente. Yo luego les contaré algún ejemplo personal que he vivido, porque al final los ejemplos personales son los más divertidos, porque uno los ha vivido uno mismo, ¿no? Los sesgos. El sesgo de confirmación es uno archiconocido, y es que nosotros, el científico, cuando está estudiando algo, tiene una cierta idea de lo que le gustaría encontrar. Obviamente le gustaría encontrar una cosa que le dé el premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una serie de puntos, de datos, y de repente no ve exactamente aquello que quiere ver. Y entonces hay 2 puntos, ve que si esos 2 puntitos de los datos los eliminase, entonces de repente sí que encontraría el resultado que le gustaría encontrar. Y entonces tenemos, eso es muy humano, una tendencia muy fuerte de encontrar razones para eliminar esos 2 datos, porque ese día yo tuve dolor de cabeza
la noche anterior me tomé un poquito demasiado de vino, como me pasó a mí ayer por la noche, y entonces pues lo quito. Y ese otro punto, sí hubo un corte de electricidad y quizás eso haya afectado mis datos, los quito y entonces ya veo aquello que quiero ver. Eso es terriblemente humano y también les pasa incluso a los mejores científicos, es el sesgo de la confirmación. Bueno, sesgos hay muchísimos, ¿no? El de la proximidad, pues es eso que hacemos todos cuando decimos, no, en la ciudad en la que yo vivo, pues hay la calle más estrecha del mundo, ¿no? O existe el manicomio más antiguo del mundo. O sea, cada ciudad tiene las cosas más antiguas, más largas, más estrechas, más cortas, más no sé qué del mundo, ¿no? Y este sesgo de que lo próximo nos concentramos mucho más en ello y le vemos todas las gracias, ese sesgo, pues lo tenemos todos. Bueno, no les voy a hablar de más. Luego, el placer de saber qué es lo que no sabemos y por qué. Aquí es importante, cuando no sabemos algo, bueno, primero hay que saber lo que no sabemos, luego diré algo más sobre aquello, pero es importante tener una idea de por qué no sabemos algo, porque si no sabemos algo simplemente porque aún no es el momento de entenderlo, no pasa nada. Si no sabemos algo porque no podemos imaginarnos que con nuestros conocimientos lo podamos entender, entonces la situación ya es más grave. Yo que sé, un milagro, por ejemplo, ¿no? Un milagro, pasa una cosa, yo que sé, uno se concentra en mover esa cámara de televisión o de lo que sea, que está ahí, y levantarla. Yo, por ejemplo, ahora me voy a concentrar y la voy a levantar 1 metro, ¿no? Lo hago y no pasa nada. Pero imagínense ustedes que pasara. Bueno, eso yo no lo entiendo. Pero no solo que no lo entienda, sino es que me temo que no lo voy a entender dentro de 100 años. O sea, con todo lo que sabemos hoy en día de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona el electromagnetismo, no me puedo imaginar de que eso nunca pueda ocurrir. Por lo tanto, hay que distinguir muy bien entre aquello que no sabemos, pero ya lo sabremos, y aquello que no sabemos, y digo, esto es que no lo sé, pero es que además hay algo que no me acaba de convencer. Bueno, las estadísticas. Bueno, ustedes saben que todo el mundo utiliza estadísticas para decidir. Esto es un juego peligrosísimo porque la mayoría de las estadísticas normalmente no significan nada. Están o mal hechas, o el universo de la estadística es incompleto, o está sesgado, o lo que sea, ¿no? Una de las cosas que se hace con estadísticas es agregarlas. O sea, hay una estadística, yo qué sé, el número de porcentaje de cánceres de próstata en Gerona, y luego se mira el porcentaje de cánceres de próstata en Alicante y se suman, para tener una estadística mayor. Bueno, eso es de las cosas más delicadas que... Eso solo hay que dejarlo a los estadísticos que lo hagan. Les voy a poner un ejemplo que es muy conocido desde hace 50 o 60 años, que se lo inventó uno de los más grandes estadísticos del siglo XX, y es la comparación de dos medicamentos, uno viejo y uno nuevo. Y aquí tienen ustedes un poco el número de fallos, o sea que el medicamento viejo pues falla en este número de casos y funciona en este número de casos, el nuevo falla en este número de casos y funciona en este número de casos, por lo tanto aquí tiene un 20% de éxito y un 14% de éxito el otro. Por lo tanto, el viejo tiene más éxito que el nuevo y por lo tanto la empresa diría que no vale la pena introducir el nuevo medicamento porque el viejo funciona mejor. Aquí tiene una segunda, el mismo medicamento, los mismos dos, pero hecho en otra ciudad, en otro sitio, y tiene otra vez otra estadística, y vuelve a ser que el medicamento viejo es un poco mejor que el nuevo. Y ahora lo que van a hacer es sumar los dos. Esto que tienen aquí debajo es la suma de los dos, es la suma matemática, o sea, 16.000 no sé cuántos más 3.800 no sé cuántos son 20.000 no sé cuántos, es la suma matemática. Las matemáticas están bien hechas en esto, los cálculos de errores, todo eso está bien hecho. Y ahora miran el resultado, y ahora resulta que el nuevo es mejor que el viejo. O sea, ustedes suman dos estadísticas, cada una de las cuales el viejo es mejor que el nuevo, las suman, y el resultado es que el nuevo es mejor que el viejo. Bueno, esto sí que parece un milagro. Bueno, pues el problema es que aquí se han olvidado los errores
no de los estadísticos, sino de los sistemáticos. La forma de proceder, de cómo hacer el estudio, ha sido distinta aquí que en Alicante. Y como ha sido el procedimiento, el protocolo ha sido distinto, pues obviamente ustedes no pueden sumarlo. Estos son errores que se hacen continuamente, y por lo tanto, bueno, pues hay que ir con cuidado. Yo recuerdo cuando era presidente del Consejo, esto es el tema de las fluctuaciones. Unas cosas, cuando ustedes tienen una distribución de probabilidades, hay fluctuaciones. Es decir, de vez en cuando pues, una cosa ocurre con más frecuencia de lo que podría esperarse. Las fluctuaciones son la cosa más normal del mundo. Cuando yo era presidente del CSIC, ocurrió que en una ciudad del norte de España, en un colegio, hubo 4 casos de cáncer, de un cierto de leucemia. Y cuando la media de todos los colegios de España era un caso. Entonces, claro, cuando la media es un caso, cuando en un sitio ocurren 4 casos, pues la gente se asustó. Empezaron a mirar y encontraron una antena a una cierta distancia y dijeron, la antena. Bueno, entonces yo pedí a unos matemáticos que hiciesen un estudio de la probabilidad de que esa distribución entre los, yo que sé, 20.000 colegios o los que fuesen que había en España, de que en una media de 1 por colegio, de que hubiese una fluctuación de 4. Y la probabilidad de que hubiese una fluctuación de 4 era muy elevada. De hecho, lo que hubiese sido sorprendente es de que no hubiese una fluctuación de 4. Cuando ustedes vean una distribución que es plana, ya saben que ha estado manipulada. Las fluctuaciones tienen picos. Por ejemplo, cuando miran el número de muertos en un país, pues a veces es más, a veces menos. Lo que hay que mirar son las tendencias generales. Normalmente cuando es más se acusa al gobierno, cuando es menos el gobierno dice que somos magníficos, pues ni una cosa ni la otra es correcta. Son normalmente y muchas veces fluctuaciones. Bueno, otro tema es lo de la mediana y la media, que también normalmente se utiliza incorrectamente, se suelen utilizar medias cuando normalmente se deberían utilizar mucho más medianas. La media quiere decir lo siguiente. Imagínense que el PIB aquí en Gerona es, pues no lo sé, 30.000 euros, el PIB per cápita. Y imaginémonos que hay 100.000 habitantes, 100.000 por 30.000 hace 3.000. Y entonces, 3.000 millones, y entonces ahora imagínense que viene Bill Gates a vivir aquí. Y que él añade su producto, que no sé qué será, pero imaginemos que también es lo mismo. 3.000 millones. Entonces Gerona pasa de 3.000 millones a 6.000 millones. Y por lo tanto todos ustedes de repente han duplicado su media. Bueno, yo no creo que sea así. O sea, no creo que ustedes de repente vivan el doble de bien y que puedan viajar por todas partes, etc. Si se utiliza la mediana, que quiere decir que el 50%, la mediana es aquel valor que el 50% están por debajo, el 50% están por encima. Si Bill Gates viene aquí, pues la mediana cambia un punto y ya está, y no pasa nada. Por lo tanto, normalmente las medianas son mucho más significativas y, sin embargo, por alguna razón no se suelen utilizar. Otro tema en nuestro conocimiento, aún estoy con el conocimiento, es el tema de las encuestas. Ustedes saben que se utilizan encuestas para todo. Hay una encuesta muy famosa, que es la de los amantes franceses, ¿no? Se les preguntó a los hombres franceses, que tienen una cierta arrogancia en el tema del amor, de si pertenecen al 50% de los que son buenos amantes o al 50% de los que son menos buenos amantes, ¿no? Y el 90% dijeron que ellos eran del 50% de los buenos amantes. Ustedes, sin saber muchas matemáticas, entenderán que es imposible que el 90% sean el 50%. Por lo tanto, con las encuestas vayan con muchísimo cuidado. Una encuesta bien hecha siempre tiene alguna pregunta para ver la coherencia de todas las demás preguntas. Eso casi nunca, yo que siempre me las miro, busco a ver dónde está la pregunta de la coherencia. Casi nunca la veo. ¿Por qué? Pues porque, claro, hacen la encuesta, si ponen una pregunta que mira la coherencia de las demás respuestas, como seguramente les saldrá que no, pues entonces no la pueden publicar y el que ha hecho la encuesta no puede cobrar. Y por lo tanto, pues no se hace, ¿no? Aquí este último punto, la publicación de resultados negativos. En la ciencia, por ejemplo, precisamente en biomedicina eso ocurre mucho,
ustedes hacen el estudio de un medicamento contra el cáncer, ¿no? Ya que estamos con eso. Y lo hacen en 20 hospitales. Y en 19 no ven ningún efecto. No ven ningún efecto y, por lo tanto, no lo publican. O sea, no se publica un resultado diciendo hemos hecho un estudio que nos ha costado no sé cuánto dinero y el resultado es que aquí no sale nada, no sirve para nada. Bueno, eso no se hace. Pero en uno sí que sale el resultado. Y ese se publica. ¿Y qué es lo que ve entonces la sociedad, los lectores? Pues lo que ven es que ese medicamento funciona. No ven que en 19 sitios no ha funcionado y que, por lo tanto, muy probablemente eso es simplemente una fluctuación. Y eso es un gran problema que tiene la ciencia compleja hoy en día, el tema de todos los resultados negativos de los que no nos enteramos. Bueno, voy a saltarme lo primero, los placebos. Otro de los temas es el placebo. Ustedes saben que cuando van al médico con algún dolor, pues muchas de las cosas que tenemos, por suerte, no tienen ninguna importancia, pero hay mucha gente que le gusta salir del médico, de la consulta al médico, con una receta, ¿no? De tomarse algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el médico le da una receta, le da una cosa que no sirve para nada, y uno se va muy contento. Va a la farmacia, compra aquello, se lo toma y ya está, y se encuentra mejor. Y esto es el efecto placebo, que es bien conocido y que, en el fondo, lo que indica es que cuando creemos en algo, muchas veces eso estimula el sistema inmunológico y, por lo tanto, nos sirve para algo. Tiene sus límites, pero hay todo un debate ético sobre hasta qué punto hay que utilizar placebos o no. Porque, en el fondo, o sea, según como lo vean, por un lado, no hacen nada, estamos engañando. Por un lado, no hacen nada, objetivamente. Por otro lado, subjetivamente sí que hacen algo. Porque al final a mucha gente los hay que creer. Yo, por ejemplo, que no creo en casi nada, pues a mí un placebo, yo cuando voy al médico digo, usted a mí no me dé nada. Si necesito algo, deme algo que actúe. Pero todas estas cosas que dan las vitaminas y todo esto, nada, de todo eso nada, ¿no? Entonces ella me conoce, me sonríe y me dice, bueno, pues vale, pues adiós, hasta la próxima, ¿no? Por lo tanto, hay que creer, eso es importante. Sí, lo que sabemos que no sabemos. Otra vez, cuando yo fui presidente del CSIC, se hundió un petrolero que se llama Prestige. Los de una cierta edad se acordarán de aquello. Y entonces yo pedí a 2 institutos del CSIC que hiciesen un estudio de la densidad del chapapote, se llamaba aquello. Era un aceite pesado que venía de Rusia. Comparar la densidad del chapapote a 4.000 metros de profundidad. El Prestige estaba a 200 millas al oeste de Galicia, con la densidad del agua ahí abajo. Hay que conocer la salinidad, la temperatura. Bueno, la del agua no había ningún problema. Los rusos no nos dieron la composición química del chapapote, por lo tanto no podíamos calcular la densidad, y con los trocitos que aparecían por ahí, pues los 2 institutos hicieron un estudio. Uno de ellos encontró que la densidad relativa estaba entre 0,98 y 1. Y el otro encontró que estaba entre 1 y 1,02. O sea, uno encontró que era un poquito más ligero el chapapote y que, por lo tanto, subiría. Y el otro encontró que era un poquito más pesado y, por lo tanto, se quedaría. Y yo había convocado una rueda de prensa y habían 40 o 50 periodistas y muchos extranjeros, y entonces tenía que decir algo. Y digo, bueno, pues aquí lo único que puedo decir es decir la verdad. Yo tengo la tendencia, cuando la cosa se pone complicada, pues digo la verdad. Y les expliqué, hice un discurso, les dije que la ciencia no siempre es tan fácil y que a veces pues, no tenemos suficientes datos, y que tenemos pues 2 datos que en principio los 2 institutos tenían mi misma confianza, y que uno de ellos me decía que se quedaría abajo y el otro me decía que subiría, ¿no? Y nada, lo expliqué y les dije, y por lo tanto, yo no puedo responder a la pregunta si subirá o que se quedará abajo. Entonces, la primera pregunta, presidente, ¿pero entonces el chapapote subirá o no subirá? Por lo tanto, yo me di cuenta que ya puedo yo hablar durante 20 minutos de probabilidades y todo eso, que aquí yo no sirve estrictamente para nada, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a entender todas estas cosas, porque todos los problemas que nos interesan, todos los problemas que tiene Europa, todos son complejos. Y todos ellos vienen con incertidumbres, con errores. Y si eso no lo aceptamos y no lo entendemos, iremos diciendo cosas falsas continuamente.
Y eso, pues, no es conveniente. Bueno, vamos a saltarnos todo esto. Vamos a continuar. Bueno, ahora pasamos ya a decidir. Sí, porque yo ya debo estar casi al final, ¿no? Bien, decidir. Les voy a contar cómo lo hago yo. Tengo delante de mí un problema y tengo que tomar una decisión. Lo primero que hago es dejar trabajar la intuición. O sea, ¿cuál es mi primera reacción? ¿Qué es lo que mi cerebro me dice? Esto es lo que habría que hacer. Eso es lo primero. Eso, nada, es casi instantáneo, lleva muy poco rato y ya está. Entonces, paso a una segunda fase. Eso lo hace una parte, un hemisferio del cerebro. Paso a una segunda parte. La segunda parte es científica y tiene en cuenta todas estas cosas que yo acabo de decir. O sea, que hay que hacerlo bien. Hay que conocer todos los errores, todos los sesgos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y esa lleva su tiempo. Hay que conocer los datos, busco los datos y lo trabajo. Y entonces, la parte científica, que es la deductiva e inductiva. Deductiva quiere decir que ustedes, a partir de unos datos, pues llegan a unas conclusiones de forma determinista. Inductiva quiere decir que llegan a esas conclusiones, pero de forma no determinista, con una cierta incertidumbre. Pero en cualquier caso, eso es la segunda parte. Y luego lo que hago es vuelvo ahora al final a la intuición. O sea, ¿qué es lo que me vuelve a decir la intuición? Ahora la intuición obviamente está alimentada con una serie de datos, con un análisis científico. Y entonces decido. Pero dejo de decidir la intuición al final. Yo que soy un científico, digamos, duro, un físico cuántico, dejo al final. Pero es una intuición ya muy basada en todo lo que sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los problemas suelen ser tan complicados que científicamente no sabemos suficiente como para realmente creernos al 100% lo que la ciencia nos dice para decidir delante de una situación muy, muy compleja en la que siempre hay aspectos que no controlamos, pero que posiblemente nuestro cerebro en alguna parte tiene alguna información sobre ello. Uno de los problemas también que aparecen cuando uno decide es utilizar estadísticas. Hay que ir con mucho cuidado porque cuando las estadísticas se utilizan para un individuo, eso en el fondo es una cosa muy, muy delicada. Pues si uno dice, este es un colectivo, el número de delincuentes de ese colectivo es mayor que el de la media de la población. Muy bien. Entonces ahora coge uno un individuo de este colectivo y dice, como en ese colectivo el número de delincuentes es mayor que el de la media, pues este señor casi seguro que es un delincuente. Bueno, eso es estrictamente incorrecto. Al individuo hay que tratarlo individualmente. Hay que mirar y olvidarse del colectivo del que viene. Eso es al menos lo que, como europeos, que tenemos un respeto al individuo y a tratar al individuo por lo que es, no porque pertenece a, sino por lo que es. Pues es un error. El opuesto es el de la anécdota, ¿no? A mí continuamente hay gente que me dice, oye, pues yo donde vivo, este último año ha hecho más frío que en los últimos años y por lo tanto todo esto del cambio climático es falso, ¿no? Bueno, esto es anecdótico. El cambio climático no dice que en cada sitio y continuamente aumente la temperatura. Lo que dice es que la mediana de la temperatura de nuestro planeta aumenta y eso sí que está bastante probado. Pero la anécdota, y entonces el problema es que las anécdotas se viven, las estadísticas no se viven, las anécdotas se viven, por lo tanto tenemos la tendencia de dar mucha más importancia a la anécdota que a la estadística. Y al final dicen, no, sí, en mi caso yo no fumé y no sé qué, y al final tuve un cáncer de pulmón, pues todo esto de no fumar es un cuento. Bueno, pues es una anécdota, la estadística es clara. Bueno, lo complejo, sí, ya les he hablado un poco de la... Sí, una cosa que les recomiendo es cuando estén ustedes, cuando deban tomar una decisión, aparte de hacer el juego este de la intuición, lo racional y vuelvan a la intuición, hagan la reflexión un poco antes de irse a dormir y duerman. Se tienen que dormir pensando en ello. El cerebro, hay una parte que es la consciente, pero que es la más pequeña.
El cerebro tiene una cantidad de actividades inmensa, muchísimas actividades, se trabaja continuamente y solo una cosa muy pequeña de la conciencia. Si ustedes intentan ver una definición de conciencia verán que normalmente no se entiende y es efectivamente muy difícil de entender. Pero lo que sí que sabemos es que el cerebro, aparte de aquello que hace, de lo que somos conscientes, hace muchísimas otras cosas. Cuando ustedes se van a dormir y reflejan están haciendo una reflexión sobre un problema, sobre el que deben de tomar una decisión, el cerebro continúa trabajando en ello. De hecho, el cerebro durante la noche lo que hace es un reset y de todas lo que les ha pasado durante el día, guarda un par de cosas y todo lo demás lo borra, ¿no? Entonces, yéndose a dormir pensando en una cosa que les interesa, es posible que el cerebro eso lo trate correctamente y que no lo borre con el reset. Por lo tanto, dejen trabajar al cerebro la parte inconsciente. Bueno, el placer, voy ahora a decirles simplemente, ya que el título de la conferencia es placer, es decir, yo creo que si ustedes hacen las cosas correctamente, si se informan, si entienden todo esto que les acabo de explicar y algunas cosas más, si están seguros de tener el máximo de conocimiento del que pueden ustedes disponer, que entonces decidir es uno de los placeres más importantes de nuestra vida, porque es lo más humano que hacemos. Una vida en la que deciden otros por nosotros es una vida determinista en la que nuestra contribución pues, no está. Y es importante que cuando llegue el final de la vida ustedes digan, bueno, yo al menos tomé 4 o 5 decisiones importantes y además en la mayoría de ellas lo acerté. Es importante el decidir. Hay mucha gente que tiene miedo a decidir, pero tienen miedo a decidir porque no conocen todos estos datos, toda esta información, todos esos instrumentos. Hagan un esfuerzo y pónganse en condiciones en las que decidir es un placer. Yo disfruto decidiendo. Cuando alguien me plantea un problema que tengo que decidir y es difícil, me lo paso muy bien. Ya sé que mucha gente opina que eso es una patología, pero bueno, yo me lo paso muy bien y con eso pues estoy contento. Recuerdo que una vez tuve que... El gobierno en Luxemburgo tenía que decidir si la Facultad de Derecho debía estar con todas las demás fuera de la ciudad o debía quedarse en la ciudad. Y entonces les hice un cálculo matemático de cómo decidir. También hay unas matemáticas de la decisión. Aquí ven ustedes, esto es la Facultad de Derecho única, separada de... No, perdón, aquí... separada del resto de la universidad, y aquí toda la universidad junta, y entonces ahí venía una serie de criterios, si se conseguiría la masa crítica, 100% quiere decir que sí, que se conseguiría, 50% quiere decir, bueno, pues 50-50, de conseguir o no conseguir, 20% pues bastante menos probable, etc. Y luego pues hay que calcular el logaritmo del cociente de los dos. Bueno, esto son matemáticas, pero son relativamente sencillas. Y con esto pues el resultado fue positivo y por lo tanto pues favorecía al sitio único. Como el gobierno no quería el sitio único, pues esto lo echaron a la papelera y ya está. Pero lo que quiero decir es que si ustedes quieren, hay formas matemáticas incluso de decidir. Obviamente las formas matemáticas, atención, esta parte de aquí es subjetiva, tiene un aspecto subjetivo. Si estamos a un 20% del máximo, a un 30% del máximo, eso era relativamente subjetivo porque estamos hablando de una cosa que está en el futuro y en eso pues sabemos poco. Bueno, ahora decidimos realmente. Ahora esto empieza a complicarse. Hay unos experimentos que empezó Libet hace unos 30 o 35 años en los que básicamente demostró de que 300 milisegundos antes de decidir algo conscientemente, el cerebro ya lo ha decidido. Es decir, yo tengo una manzana aquí y tengo una pera aquí, y la pera la cojo con la mano derecha y la manzana la cojo con la mano izquierda, y ahora pues decido, conscientemente. Y un tercio de segundo antes, como son dos zonas distintas del cerebro las que se activan, pues ya se ha activado aquella que ha decidido lo que yo creo que decido. O sea, es posible que la decisión consciente no exista. Eso es posible. Es un gran debate. Yo soy de los que creo que no existe, porque no tenemos ningún modelo científico que permita entender cómo
los neurotransmisores, los electrones, cómo todo aquello no se movería simplemente por las leyes de la ciencia, sino que una cosa que llamaríamos voluntad consciente, que no se sabe lo que es, de repente movería los electrones, así cogería los electrones y los movería en la dirección libremente. Y como eso no lo entendemos, pues es posible de que todo esto de decidir sea pues una fantasía. Lo que pasa es que es una fantasía inmensamente útil, porque todo nuestro mundo, toda nuestra sociedad se basa en que somos responsables, conscientemente responsables. Si no lo fuésemos, pues aquí cada uno haría lo que le da la gana y luego diría, no, si yo conscientemente no hice nada, eso fue mi cerebro, ¿no? Por lo tanto, la sociedad se basa en eso, y eso para mí es la única cosa de la que creo que es falsa, pero de la que he decidido creer, porque la necesito. Por lo tanto, permítame esta frase poco científica, pero en fin, es un tema sobre el que ustedes oirán en los próximos 20 o 30 años bastante más. Es una cuestión vieja ya de los griegos, los antiguos griegos ya hablaban sobre si realmente somos libres en el momento, el libre albedrío, si somos libres de decidir o no. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, no, pero ya estoy bien. Bueno, el tema de la información y la autoevaluación. Ustedes preguntan a cualquier amigo, dicen, oye, ¿tú cuando te has tomado tres copas de vino, conduces? Y dice, sí. Dice, pero pones en peligro a la gente, ¿no? Dice, no, yo sé perfectamente cuándo puedo conducir y cuándo no puedo conducir, y yo con 3 copas puedo conducir perfectamente, ¿no? Digo, bueno, pero estadísticamente dice, no, estos son los demás, ¿no? O sea, esta idea, yo hago lo mismo, por cierto, yo también digo, no, conduzco perfectamente, y luego me doy cuenta, lo que pasa es que yo sé que miento, es decir, que me doy cuenta de que no conduzco como cuando no he bebido 3 copas de vino, ¿no? Por lo tanto, vigilen mucho la autoevaluación, nos equivocamos casi siempre. Esto vuelve a lo de los franceses amantes, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Una de las cosas que ustedes deben tener en cuenta es que cuando ustedes conocen unas ciertas probabilidades y les dan una nueva información, recuerden que eso afecta a las probabilidades. Recuerden de integrar correctamente la nueva información en sus conocimientos. Aquí les voy a poner el ejemplo. Esto lo desarrolló un inglés, Bayes, hace más de 200 años. Y es el problema más sencillo que yo conozco, es el problema de las 2 hijas. Una pareja tiene 2 hijos, o sea, cuando digo 2 hijos, quiere decir que no se sabe si son chicos o chicas, ¿no? Y la información que les dan es que uno de ellos es una hija, ¿de acuerdo? Hay 2 hijos y uno de ellos es una hija. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el otro hijo sea una hija? La reacción inmediata de casi todo el mundo es un 50%. Porque, bueno, una es una hija, pero es igual, estamos hablando del otro, y el otro puede ser un chico o una chica, y eso es 50-50, pues 50%. Falso. El resultado correcto es el siguiente. Cuando tienen 2, pues son chico-chico, chico-chica, chica-chico, chica-chica. ¿De acuerdo? Entonces eliminan el primero porque no tiene ninguna niña, y le quedan 3. Le quedan 3. De los 3, solo uno es chica-chica. Los otros 2 son chica-chico, chico-chica. Y por lo tanto la probabilidad es 1/3. Ahora les dicen, esta pareja tiene 2 hijos, uno de ellos es una hija, pero que se llama Pilar. Bueno, lo que me van a decir es que tanto da como se llama. Y por lo tanto no ha cambiado. Falso. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora las posibilidades son chico Pilar, Pilar chico, chica Pilar, Pilar chica. 50-50, 50%. Estas reglas elementales bayesianas pasan continuamente en la vida y casi todo el mundo las hace mal. Y cuando tienen que tomar una decisión, yo qué sé, tienen que pedir una hipoteca y les cuentan alguna historia, pues más vale que entiendan lo que les cuentan y hagan los cálculos correctos, porque si no seguramente pues, se equivocarán. No se entiende, yo cuando era rector de la Universidad de Luxemburgo tenía puertas abiertas una vez estoy a punto de acabar, una vez al mes.
Y entonces, pues, venían por la mañana los estudiantes y por la tarde el personal. Y me podían contar cualquier cosa. Y me contaban cosas magníficas y, bueno, y terribles. Y cuando eran cosas terribles, decía, bueno, ¿cuál es su propuesta de solución a este problema? Y cuando me decían, no, yo no he pensado en la solución del problema, digo, bueno, pues usted ahora se va a casa, piensa cómo resolver el problema y vuelve. Y cuando me diga usted un esbozo de una solución, empezamos a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno empieza a buscar una solución al problema, es realmente cuando entiende el problema y muchas veces quizás entiende de que en el fondo no hay ningún problema o que el problema es otro. Por lo tanto, cuando alguien les cuente una historia terrible y le diga, ayúdame, digo, bueno, pero ¿cuál es tu solución a este problema? Hay que siempre hacer la reflexión sobre cuál es la solución a un problema. Y finalmente, el valor de la decisión equivocada. Esto ayer alguna de las personas que habló lo dijo. Aprendemos con las decisiones equivocadas, no aprendemos con las decisiones bien hechas. Yo cuando decido correctamente o una cosa me sale bien, entonces duermo la mar de bien esa noche. Cuando me equivoco, algo hecho mal, esa noche no duermo. Y otra vez el cerebro está dando vueltas y tal, y aprendo, hago un análisis, qué es lo que has hecho mal, y normalmente esto me ayuda a hacerlo mejor la próxima vez. Por lo tanto, no tengan miedo de las decisiones equivocadas. Obviamente, deben tener miedo de que siempre que decidan algo se equivoquen, pero de vez en cuando equivocarse es parte de lo que es la vida y es la parte más interesante porque es cuando se aprende. Hay que acertar, no les voy a contar ya nada sobre esto, quizás solo la importancia de los no expertos. Normalmente hoy en día cuando hay un problema se coge una consultoría, bueno, hay gente maravillosa. Yo me las conozco muy bien todas estas consultorías y bueno. Entonces, el Economist, yo soy un lector del Economist desde hace pues, muchísimos años, 20 años, es un semanario inglés, bueno, inglés internacional, anglosajón en cualquier caso, y en el año 2000 hizo 3 veces la predicción de que el precio del petróleo sería $5 el barril Brent. 3 veces hizo la predicción, y el 31 de diciembre estaba a $31. Se habían equivocado en un factor 6, y en el primer número del año 2001, se rieron de ellos mismos. Eso hay que hacer, eso es muy importante. Digo, miren, aquí tenemos en este semanario 150 economistas que nos dicen que son los mejores del mundo. Tenemos todos los contactos con todos los premios Nobel de economía y tal, y nos equivocamos 3 veces en un factor 6. Por lo tanto, vayan con mucho cuidado, digamos, con los expertos. Ellos mismos nos dijeron, fíjense ustedes, cuando un problema es complicado, pues entonces muchas veces los expertos. Por lo tanto, también hay que escuchar. Hay otro análisis que hicieron en Inglaterra sobre el futuro económico del país y preguntaron a 3 colectivos, a los banqueros, a los empresarios y a los barrenderos. Y los que mejor predijeron el futuro fueron los barrenderos. Si hacen una reflexión entenderán por qué. Porque la basura tiene que ver con el desarrollo económico, mientras que los otros 2 sabían mucho, pero no acertaron en absoluto. ¿No? Por lo tanto, con cuidado. Pensar outside the box, ya con esto acabo. Yo he pasado muchos años en el CERN y cuando en algún momento los aceleradores, LEP era acelerador de electrones y positrones, los haces no se encontraban. Y entonces no entendían por qué no se encontraban, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezaron a pensar fuera de los senderos trillados, ¿no? Empezaron a pensar en cosas extrañas. Y encontraron 2 razones, y las 2 fueron ciertas. Una de ellas fue que se dieron cuenta de que existen mareas terrestres. Es decir, ustedes conocen las mareas de los océanos y el mar, y sube y baja y todo eso, pero resulta que la Tierra hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son milímetros. Pero la Tierra también, lógicamente, porque no es un sólido rígido, es un flan. Y entonces, bueno, también tiene un pequeño movimiento de marea, que aquí está ocurriendo también. Esto se sube y baja un milímetro. Bueno, no se dan cuenta, pero en fin. Y eso afectaba aquello. Y luego con eso corrigieron, y luego continuaban sin encontrar los haces, y entonces se dieron cuenta que cada vez que el TGV, el tren de alta velocidad, salía hacia París,
Es un tren que tiene un campo electromagnético muy potente que lo tiene delante de él, y ese campo electromagnético afectaba los haces, las partículas cargadas que estaban a 150 metros de profundidad. Y bueno, pues hay que decir que muchas veces hay que recular y empezar a pensar de otra forma totalmente distinta. Y déjame ver, acertar. Uy, sí, bueno, ya tú ya quieres que acabe, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, aquí hay muchas cosas muy bonitas y las dejaremos para otra vez. Quizás solo la última, la dispersión de riesgos. Cuando ustedes quieran comprar acciones, aquí lo tienen, tiene una acción A que les da un beneficio con una cierta probabilidad y una pérdida con otra probabilidad, y una acción B que da las mismas probabilidades. Entonces la pregunta es, ¿compro solo A, compro solo B o compro A y B? Pues compren A y B. Hagan el cálculo, si no quieren perder. O sea que hay que distribuir, esto es un cálculo bastante sencillo, matemático, distribuyan los riesgos. No metan todo el dinero en un pisito, si pueden, métanlo en dos. O si es mejor, aún en un pisito y en una cosa y en unas acciones. O sea que la distribución de riesgos es, si no se quiere perder, es fundamental. Y la conclusión, y con esto acabo, la conclusión es muy personal, y quería acabar con una cosa personal. Son algunas de las decisiones importantes que he tenido que tomar en mi vida. Cuando estaba acabando la tesis, el director general de IBM en España me dijo, ¿qué cobras tú? Y yo cobraba 11.000 pesetas al mes. Eso era poco, pero yo estaba haciendo la tesis y estaba muy contento con eso, ¿no? Y me dijo, te pago 3 veces más si vienes a IBM. Y yo ya tenía una beca para irme al CERN, y le dije que no, que yo prefería pues continuar haciendo investigación y que en este momento pues ganar dinero no era mi objetivo, ¿no? El problema con las decisiones es que uno lamentablemente no puede revivir la vida en el otro mundo, bueno, ahí en el mundo cuántico. Quizás el profesor Ignacio Cirac, que está ahí al fondo, en su conferencia les hable de esos mundos paralelos cuando uno toma una decisión, porque la mecánica cuántica permite cosas muy, muy locas. Pero bueno, yo de alguna forma no puedo revivir mi vida con esa otra decisión, por lo tanto no sé si me hubiese ido a IBM, pues ahora pues estaría sentado como mis amigos aquí, sería un gran empresario y tal, y viviría pues también como ellos, que seguramente viven mejor que yo, pero yo quizás soy tan feliz como ellos, y por lo tanto pues estoy contento con la decisión. Cuando acabé en el CERN, me ofrecieron un puesto en Australia y decidí volver a Barcelona, ¿no? ¿Me equivoqué o no? No tengo ni idea. Estaría en Australia, quizás, no sé, o en algún sitio del Pacífico haciendo surf, quizás me hubiese devorado un tiburón blanco. No tengo ni idea. Luego gané una cátedra en Valencia y decidí no ocuparla, es decir, la gané, pero luego decidí que quería quedarme en Barcelona y bueno, pues gané una en Barcelona. ¿Me equivoqué o no? En Valencia la paella es mejor. No lo sé, de nuevo, no lo sé. En algún momento, Bricall, que era el rector de la Universidad de Barcelona, me ofreció ser vicerrector con él. Bueno, es una historia larga, pero al final pues acepté. ¿Me equivoqué con ello? No, esta vez sí que les voy a decir que no. No me equivoqué porque gracias a ello yo empleé a Mónica Margarit, que es la directora general de la Fundación Princesa de Girona, y que por lo tanto, pues, si yo no lo hubiese empleado, seguramente ella no estaría aquí hoy en día. Por lo tanto, aquí no me equivoqué. Luego, pues, me ofrecieron ser el presidente del CSIC. ¿Me equivoqué o no? Pues, de nuevo no, porque en ese contexto conocí a Belil, que será el nuevo presidente de la Fundación, y por lo tanto, pues, también sería una lástima. Por lo tanto, tampoco me equivoqué. Luego me ofrecieron ir a Luxemburgo de rector de una universidad nueva, la única en el país, me dio unas condiciones magníficas. ¿Me equivoqué o no? Yo creo que no, porque me lo paso muy bien, he tenido mucho éxito, ha funcionado muy bien. He estado en una situación única en el mundo casi, que es montar un sistema universitario en un país que no tenía nada universitariamente. Por lo tanto, pues probablemente no. Y ahora pues me han ofrecido el tema este de presidente de la Asociación Europea de Universidades. Esto no sé, no les puedo decir nada si me equivoqué o no, porque empiezo la semana próxima, tengo la primera reunión con el board, y dentro de 4 años les contaré si me había equivocado o no. Pero en fin, en la vida hay momentos, y lo que sí que les quiero decir, intenten aprovechar las oportunidades, porque no suelen siempre repetirse.
Si ustedes sistemáticamente dicen que no porque se quieren quedar en el sitio donde viven y tal y tienen los amigos, normalmente se equivocarán. Conocer el mundo, vivir en otros sitios, abre muchísimo. Es un horizonte magnífico y descubrirán que los otros nacionales de otros países pues son tan magníficos como los de aquí. Tienen una forma diferente de ver las cosas, pero eso es muy interesante porque nos da unas perspectivas múltiples que son importantes, y luego siempre tienen la oportunidad de volver y tendrán la oportunidad, si eso les funciona bien, seguramente de volver en condiciones óptimas. Pero no rechacen demasiado frecuentemente las pocas oportunidades interesantes que seguramente tendrán en la vida. Muchísimas gracias. Las palabras que nos has dado, yo creo que nos hemos quedado todos aterrorizados de decidir. Es un placer, pero es complicadísimo. Pero bueno, yo hoy, como decía, lo que queremos hacer es tener este diálogo y que hay un micrófono por ahí, que hagáis preguntas, que es lo importante. Cualquier pregunta, por favor. Uy, aquí hay muchísimas. Estupendo, muy bien. Hola. Hola. Usted ha hablado de la intuición y la deducción y luego la intuición. Normalmente los emprendedores intuición tenemos, pero en nuestro ámbito pues somos bastante vírgenes, ¿no? Y luego la deducción, tampoco tenemos recursos como para encargar pues encuestas, estadísticas y todo esto. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado? Prueba, error. Pero cada error es dinero. Por lo tanto, para minimizar los costes y acertar mejor en las decisiones, ¿algún consejo? Gracias. Bueno, yo creo, una de las cosas que yo recomiendo es que, a ver, si la empresa es muy pequeña eso es complicado, pero si no, que toda empresa tenga algún asesor, una persona que entienda un poco todas estas cosas que yo les acabo de explicar. Y hay gente que entienden de ello. Esto, por ejemplo, es la figura del Chief Scientific Advisor que tiene, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos y que tuvo también el presidente de la Comisión Europea, que tienen también los ingleses. Hay algunos países que tienen el responsable máximo del gobierno, tiene un Chief Scientific Advisor, un asesor que cuando en la prensa sale no sé qué o un dato, es muy rápidamente capaz de decirle esto es correcto, esto significa algo, esto lo puedes olvidar, esto es publicidad, esto no tiene ningún significado, ¿no? Y eso las empresas, a partir de un cierto tamaño, y ni siquiera es necesario que sea una persona. Yo, por ejemplo, esto lo he hecho aquí en Cataluña para una empresa, lo hice durante un tiempo, antes de irme, y creo que puede ser útil porque con ciertos conocimientos uno puede dar muy rápidamente un consejo, decir este es un buen camino o este no es un buen camino. Sí, yo ya entiendo que claro, que los errores no hay que acumularlos, ya lo he dicho antes, hay que evitar equivocarse sistemáticamente porque eso tampoco es el objeto. Esta sería mi recomendación. Es una figura que se utiliza muy poco. Hay pocas empresas que tengan realmente... ¿Perdón? Bueno, pues sí que hay... sí que hay, pero creo que de todas formas se utiliza demasiado poco, porque esto ni siquiera es muy caro. Ustedes pueden tener un buen científico, no necesitan que esté full time, lo pueden tener, que esté a su disposición cuando lo llaman y dicen, oiga, pásate por aquí, te voy a contar una situación y me das tu consejo y ya está. Utilicen esto algo más, y aparte eso también es bueno para los científicos porque los científicos, cuando se nos deja sueltos, tenemos tendencia a sublimarnos, es decir, a irnos por las nubes, y esto es lo que nos devuelve a la realidad y dice, bueno, al fin y al cabo normalmente estamos pagados por el contribuyente y por lo tanto también tenemos una deuda con respecto a la sociedad. O sea que por lo tanto es una win-win situation. Eso sería mi recomendación.
Bueno, mi nombre es Carlos Matilla, estamos también emprendiendo en el ámbito de dron. En primer lugar, muchísimas gracias, la verdad es que ha estado genial. Mi pregunta que iba a hacer era con el tema de la teoría que ha comentado de tomar la decisión intuitiva. O sea, lo que yo siempre había pensado, al menos desde mi humildad, es que primero uno ve, o sea, tiene la intuición como parámetro, pero realmente argumenta y luego sale la intuición final. Lo que la teoría propone es que es al revés, o sea, la intuición te marca y tú a partir de ahí haces tus argumentaciones como para justificar la intuición. ¿Es así? Esa es mi pregunta. Bueno, yo le voy a repetir brevemente lo que he dicho. Yo lo que he dicho es que delante de un problema yo primero lo ataco con la intuición, para ver un poco cómo reaccionó, mi primera reacción. Eso que en inglés se llama the guts feeling, el sentimiento del intestino, no sé, que suena muy extraño. Bueno, en el intestino tenemos una cantidad de bacterias, muchas más bacterias que células, pero bueno, esto es otro tema. Luego hago un estudio racional. Y normalmente con los problemas que yo me enfrento, pues tengo bastante conocimiento como para hacerlo más o menos correctamente. Y si no, tengo la suerte de conocer muchos amigos, le llamo a uno, pues no sé si es algo con agua, pues llamo a uno de los que sé que saben mucho de agua y me ayudan, ¿no? Y luego es al final que vuelvo a la intuición. ¿Y por qué? Porque es que la mayoría de los problemas son terriblemente complicados. Y la parte racional es consciente. La parte racional funciona de forma muy consciente. La parte intuitiva utiliza todo el cerebro. Y a veces, ahí en la parte intuitiva tenemos conocimientos escondidos que no son muy útiles para tomar la decisión final. Eso es mi forma de hacerlo. Otros hacen lo que usted dice, ¿no? Que justifican, o sea, toman la decisión intuitiva y luego la intentan justificar, pero ahí seguramente muchas veces tendrá que hacer trampa. Tendrá que hacer lo de los sesgos, ¿no? Tendrá que cambiar un poco las cosas. Eso está bien cuando se lo tiene que presentar al jefe. Al jefe le dice, mire, es esto y estos son los datos, y usted ha escogido los datos adecuados, pero eso es un poquito de trampa. Cuando se trate de una decisión que debe tomar usted, no se autoengañe. Esta es la primera recomendación. Sí, yo creo que había por ahí alguna otra pregunta. Hola, mi nombre es Marc. Me gustaría preguntarle, ha hablado de lo poco que se utiliza todo este conocimiento. Usted ha hablado de la aversión a la pérdida, de sesgos. Yo he leído bastantes trabajos sobre Kahneman. Kahneman, sí. ¿No cree que sería interesante implementar todo esto a la educación, por ejemplo, de cuando una persona tiene que decidir qué estudios universitarios? Porque cada vez vivimos en un mundo mucho más numérico, donde hay más datos, donde se tiene que analizar. ¿No cree que se debería hacer un mix entre la intuición relacionada con todo el tema de las emociones y la parte más racional? Porque usted al final es físico teórico y ha hablado de, o sea, ha casi aceptado que la parte que decide es la intuitiva emocional. Sí, bueno. ¿Cómo lo plantea en este sentido para que se... Pero yo creo que una de las ventajas de la física, de ser físico teórico, es que eso de la física teórica o la física cuántica suena como una cosa terrible, pero en el fondo nosotros estudiamos cosas muy elementales, en el fondo. Yo tengo bastantes artículos sobre el vacío. Usted se puede sorprender cómo un individuo más o menos inteligente puede escribir cosas sobre el vacío, ¿no? Ya ni siquiera el estudio de una partícula. Luego también tengo bastantes artículos sobre la definición de la masa de una partícula, de los quarks. Entonces, bueno, pues son cosas muy elementales. Todo lo que de lo que yo he estado hablando tiene que ver con el hombre, tiene que ver con nosotros. Y nosotros somos terriblemente complicados. Por lo tanto, estamos en una categoría de complejidad muy, muy superior. Uno de los problemas que tienen las ciencias sociales son muy atacadas. Yo no sé si algunos de ustedes se acordarán de una broma de Sokal, un físico teórico de Nueva York, de Sokal Hoax, la broma de Sokal. Sokal escribió un artículo de 100 páginas que le puso un título absolutamente espectacular, The Hermeneutical Approach of Quantum Gravity to Whatever, un título de esos, bueno, y lo envió a una revista de ciencias sociales de un cierto prestigio. Eran 100 y pico páginas de tonterías totales, ¿no? Entonces lo enviaron a los referís, a las personas que leen los artículos antes de decir sí, ¿sabes? Y esto les pareció magnífico. Digo, pero esto está lleno de nuevas ideas, y lo publicaron. Y el mismo día que lo publicaron, Sokal publicó en el New York Times una carta diciendo, miren,
Yo he escrito aquí 100 y pico páginas de tonterías totales y estos memos va y lo publican. Diciendo un poco de que esto de las ciencias sociales, bueno, tiene razón y no tiene razón, porque las ciencias sociales son absolutamente necesarias. Los físicos no vamos a resolver ciertos problemas. Cuando hay un problema del hambre en nuestro planeta, no es que la tecnología o la ciencia no sepa resolverlo. Esto ya lo tenemos archirresuelto. Es un problema pues, de corrupción, de política. Es un problema de los hombres, de la sociedad, no de la tecnología. Por lo tanto, es esencial para resolver los problemas que tenemos, y tenemos grandes problemas y cada vez más, combinar la ciencia dura y la tecnología, los ingenieros, con luego las ciencias sociales. Lo que pasa es que los de las ciencias sociales tienen que aprender un poquito más de esto. Esto es el punto. Y Kahneman, que lo ha mencionado, tiene ese libro magnífico del que digamos, ha tenido una influencia sobre mí, Thinking Fast Thinking Fast and Slow, que es un libro que encontrarán algunas de las cosas que les he dicho y que los recomiendo. Y es un libro de un psicólogo que le dieron el Premio Nobel de Economía. Y precisamente uno de sus puntos era que la economía matemática, eso es muy bonito, que por cierto la pifian prácticamente siempre, pero que claro, ¿por qué? Porque se olvidan al hombre, la complejidad del hombre. Pero es esta combinación, eso es lo que he intentado transmitir un poco, ¿no? Cuando digo la intuición de un lado y luego lo racional de otro. Es la combinación de las dos, lo que debemos hacer mejor. En las ciencias sociales deberían tener cursos de este tipo de cosas. Y usted lo que ha dicho es cierto. El problema con la educación, porque ayer tuvimos una discusión sobre hasta qué punto en los colegios se enseña el espíritu creador, el espíritu emprendedor, ¿no? Hasta eso se está haciendo o no se está haciendo. El problema un poco es que, claro, si les queremos enseñar todo a los críos, porque yo, por ejemplo, opino que lo primero que hay que enseñarles son idiomas. Los idiomas, cuando se aprenden de pequeños, se aprenden rápidamente. Yo mismo fui bilingüe de pequeño y eran dos idiomas muy distintos y eso me ha ayudado a aprender muchos otros idiomas indoeuropeos. Me imagino que para aprender el japonés igual no me ayuda tanto, pero para aprender los demás idiomas indoeuropeos ayuda muchísimo. Y eso hay que aprenderlo de pequeño. Yo ahora aprendí un poco el luxemburgués, que es un idioma que solo hablan 300.000 personas. Me ha costado muchísimo y lo hablo mal. ¿Y por qué? Porque ya no tengo, el cerebro ya no tiene esa plasticidad. Las matemáticas pasa lo mismo. Cuando ustedes, los números, y los números hay que entenderlos, no saberlo, sino entenderlos, lo que significa, ¿no? Si eso no se hace de pequeños, luego normalmente es demasiado tarde. Eso no se puede hacer en la universidad. Y hay posiblemente bastantes otras cosas. Este tipo de razonamiento, estoy de acuerdo con usted que en algún momento se debería hablar mucho más de ello en los colegios, pero posiblemente no a los 8 años, sino posiblemente a los 15 o 16 años, por el tipo de cosas que es. Pero bueno, las instituciones educativas, incluyo la universidad, son terriblemente, tienen una resistencia, una resiliencia al cambio tremenda. Yo siempre lo digo, yo solo conozco 2 tipos de instituciones que la tienen aún más resistencia, que son las instituciones religiosas y los sindicatos. Pero después de ello ya suelen venir las instituciones educativas que resisten mucho el cambio, ¿no? Quizás por buenas razones, bueno, en fin, bueno. Me parece que se ha acabado la sesión. Muchísimas gracias, señor, muchas gracias.